Hola, buenas noches mis queridos colegas. En la noche de hoy mi equipo y yo queremos hablarles sobre un tema bastante importante y relevante en estos tiempos. Y en este caso hablaremos sobre los principales procesos y problemas relacionados con las interacciones sociales de los individuos y los sistemas sociales en nuestro contexto actual de pandemia. ¿Listo? Mi grupo está conformado por Astrid Mejía Sierra, por Sandra Jiménez Barceló, por Kendry Caballero Piñeres y mi nombre, Digna Rovira Perea. ¿Listo? Antes de empezar con todo esto, me gustaría de pronto entrar en contexto con lo que tiene que ver con la psicología social, que es la asignatura que en este semestre hemos podido cursar. Inicialmente tenemos que tener claro que la psicología social es la rama de la psicología que se encarga de estudiar la conducta y el funcionamiento de la mente del individuo en el entorno social. Aparte de eso, también se encarga de estudiar cómo piensa, cómo actúa y cómo siente un individuo en la presencia o la ausencia de las personas que constituyen ese medio ambiente. ¿Listo? Teniendo claro eso, entremos un poco en materia de lo que es realmente todo este proceso que les acabo de mencionar y todo esto que conocemos como esta pandemia que nos ha golpeado y que más que verla como un problema o como algo que nos ha generado tanto problema, lo miremos como un aprendizaje. Realmente con todo esto que ha sucedido, los gobiernos se han encargado de crear estrategias para, lograr un cambio de actitud o el comportamiento de un pueblo. Pero resulta que a pesar de que ellos han intentado hacer eso, no todo el pueblo acoge la norma. Entonces, fue una pregunta que realmente nos causó o sea, nos puso a pensar mucho a mi equipo y a mí porque decíamos, bueno, cierto, sí, uno a veces dice, bueno, hay que hacer algo, pero porque siempre hay alguien que no actúa de igual manera. Entonces a veces uno piensa, ¿seré yo el que estoy mal? ¿Seré yo el que siempre va para donde va todo el mundo? Pero no, realmente nosotros y desde la psicología social nos hemos podido dar cuenta que hay normas establecidas que deben de ser cumplidas a cabalidad. Por ejemplo, ¿por qué con esta situación la mayoría de la población se rige a esta norma? Por una simple razón. Cuando nosotros percibimos que la mayoría aprueba cierta norma, pues claro, la mayoría prevalece. O sea, entonces a veces hacemos lo que los demás también hacen. Y cuando nos damos cuenta que eso es realmente relevante para nosotros, con mucha más razón lo hacemos. A eso le llamamos una norma descriptiva. Una norma que está establecida y uno dice, bueno, está establecida por una razón. ¿Cuál es nuestra finalidad o cuál es el deber ser o lo que nosotros queremos como seres humanos? Pues conservar la especie, conservar nuestra especie humana, queremos estar bien, queremos estar sanos y por eso nos regimos a las normas de bioseguridad para esa conservación. Pero ¿por qué ese grupo de minoría no lo hace? Porque es que aparte que está una norma descriptiva que quizás la mayoría se rige porque lo ve realmente relevante, porque lo aprueba y porque la mayoría de las personas lo hacen, existe un grupo muy pequeño que no lo hace, pero eso es por una cultura de individualidad. ¿De qué se encarga la cultura de individualidad como tal? Ellos ignoran la norma, ellos no les interesa la norma, ellos simplemente escogen obedecer lo que para ellos está bien. Eso es lo único que ellos realmente hacen. A ellos no les interesa cambiar su conducta, a ellos lo que les interesa es que prevalezca su cultura y favorecer su individualidad sin importar el entorno. Por ejemplo, si miramos el caso de Estados Unidos tiene una cultura muy individualista. ¿Esto qué hizo? Que incrementara pues el número de enfermos de COVID, o sea, diariamente incrementaban muy rápido, pero era debido a eso. Simplemente yo me encargo de hacer lo que está bien para mí, me favorezco mi conducta o mi cultura y no me interesa lo demás. Lo que me interesa es rechazar la norma, a lo que la mayoría está acogida y no está mal acogerse a ello. Simplemente lo que buscamos con todo esto es preservar la vida del ser humano. Entonces, mis colegas, espero que les sirva mucho esta información. Los dejo con mi compañera Kendry, que tiene más información que brindarles de mucho interés, mucha relevancia, ya que yo creo que todo esto nos ha permitido conocer, entender y ser un poco más conscientes de la situación en la que estamos y pues gracias a la asignatura, que es la psicología social, también hemos podido comprender y ser mucho más racionales con todo lo que tiene que ver con nuestra situación mundial o esta pandemia mundial que a todos nos ha dejado una enseñanza.
Buenas noches, mi nombre es Kendry Caballero del programa de Psicología y en el día de hoy les vengo a hablar de los factores determinantes de la conformidad durante la pandemia y en qué medida se han ido presentando. Bueno, durante la pandemia las personas nos vimos obligadas a estar en confinamiento, a dejar a un lado las reuniones sociales y a mantener el distanciamiento físico. Además de esto, nos vemos obligados a utilizar el tapabocas para prevenir el contagio de este virus letal. De esta manera vemos cómo el factor de conformidad y tamaño de grupos que influencia a las masas, ya que vemos un gran número de personas que utilizamos las medidas necesarias para no contraer el virus, pese a que sabemos que son medidas bastante incómodas, todos lo hacemos, porque entre más personas lo hacen, más motivados vamos a estar a hacerlo. Otro factor determinante de la conformidad durante la pandemia son las normas descriptivas y obligadas, ya que sabemos que el incumplimiento de las medidas de bioseguridad pueden alterar no solo el orden social, sino incrementar el número de personas contagiadas y a su vez muertas. El incumplimiento de las normas de bioseguridad sería visto como un mal comportamiento o lo que llamamos como desaprobado. Además, según la teoría del foco normativo, las normas influyen en nuestro comportamiento en la medida en que sean centrales para las personas implicadas, y esto es a grandes rasgos lo que estamos viviendo hoy en día, ya que todos dependemos de todos y en la medida en que nos cuidemos habrá menos personas contagiadas y por ende menos muertos, mayores posibilidades de trabajar, más flexibilidad a la hora de movernos y poco a poco podremos ir volviendo a nuestras rutinas como de costumbre. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Astrid Mejía. Bueno, hemos visto cómo la influencia social es capaz de modificar las actitudes, las creencias, las percepciones y el comportamiento de los individuos. Hay algunos aspectos que van muy ligados de la mano de lo que es la influencia social. Tal es el caso del adoctrinamiento intenso o intensivo, que es el proceso a través del cual los individuos se convierten en miembros de grupos externos y aceptan sus reglas y aceptan sus creencias de una manera incuestionable. Un ejemplo de ello es el grupo negacionista del COVID-19. Esto es un movimiento que se ha levantado alrededor de todo el mundo, en donde estas personas se niegan a cumplir las disposiciones y los protocolos de bioseguridad establecidos por la OMS para evitar la propagación de este virus. Ellos alegan que el COVID es una mentira. El segundo texto o el segundo concepto a estudiar es la cohesión. Salomón Asch lo define como el grado de atracción que sienten los individuos hacia un determinado grupo. Pero hablar de cohesión es también hablar de conformidad. ¿Y qué es eso de la conformidad? La conformidad es un tipo de influencia social en el cual los individuos modifican sus aptitudes y su comportamiento para adherirse a las normas sociales que existen. No puede haber conformidad si no hay cohesión, pues para que un individuo modifique sus aptitudes y su comportamiento y se adhiera a las normas existentes, estas deben de ser de su agrado o deben de tener un gran grado de atracción para él. Un ejemplo de esto o de estos dos conceptos lo podemos ver reflejado en lo que es el teletrabajo. A través de la pandemia, la modalidad o la forma de desempeñar las labores cambió por completo. Anteriormente, un trabajador tenía que desplazarse hacia cierto lugar para poder desempeñar sus labores como profesionales o como obrero. Ya a través del teletrabajo, esta modalidad cambió. Ya no es necesario desplazarse hacia un lugar específico para que los trabajadores puedan desempeñarse o puedan desarrollar su profesión. Otro concepto a estudiar es la condescendencia, que es el esfuerzo que se hace o es el esfuerzo que hace que otros respondan de manera afirmativa a nuestras peticiones. La condescendencia o en la condescendencia se aplican varias técnicas. Una de ellas es el pie a la puerta. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en que inicialmente al individuo se le va a hacer una petición
muy pequeña para posteriormente llegar a una mucho más grande. Un ejemplo de esto es el aislamiento. Cuando comenzó todo lo de la pandemia, nuestro gobierno nacional, nuestro gobierno local, implementó una medida llamada aislamiento preventivo. Todos los colombianos pensábamos que este aislamiento iba a ser por un periodo muy corto. Pensábamos que podía ser 15 días, 20 días o hasta un mes. Pero vemos que al pasar del tiempo, este aislamiento que inicialmente fue preventivo, se convirtió en un aislamiento preventivo de carácter obligatorio y llegamos a cumplir hasta 5 meses de confinamiento. Otra técnica que se implementa en la condescendencia es la de congraciarse. ¿En qué consiste esta técnica? Primero, se resulta ser agradable al otro para luego cambiar su comportamiento de la forma que uno quiere o que uno desea. Un ejemplo de esto fueron las ayudas otorgadas por el gobierno. Inicialmente fue del agrado del pueblo, claro, recibir mercados, recibir auxilios, recibir ayuda. Esto el gobierno lo hizo ¿con qué fin? Fue con el fin de que el pueblo, de que la gente pudiera acatar la norma, de que la gente no saliera, de que la gente usara el tapaboca. Otro concepto a estudiar es la cultura del honor. La cultura del honor va muy ligada, como bien lo dice su nombre, a la cultura. Es una norma social muy fuerte, donde exonera la violencia como medio de respuesta ante una afrenta al honor. Aquí lo que predomina es la fuerte norma que se da en la cultura. Un ejemplo de esto es la nación de Estados Unidos, donde sus políticas y su cultura individualista prevaleció por encima de los protocolos y de todas las normativas establecidas para evitar la propagación del virus. Ellos no la acataron y vemos como resultado cómo el número de contagiados en esa nación fue de una manera muy exorbitante. Buenas noches, mi nombre es Sandra Jiménez, me presento, soy estudiante de psicología. Bueno, en el día de hoy vamos a hablarle sobre aquellas definiciones de aquellos conceptos que vamos a llevar a cabo y que pues el ejemplo asociado a las situaciones de las pandemias. Bueno, vamos a hablar sobre la individualidad, que es la necesidad de ser diferenciados de otros en algunos aspectos. Este ejemplo se deriva aquellos que cumplen las normas a su manera. Puede ser una persona que va con el tapaboca en la boca y que lo tiene mal puesto. Y que esta persona trata de diferenciar a las otras creyéndose que están haciendo las cosas de manera adecuada, pero realmente no es así. Otro concepto que podríamos hablar es la influencia social, que es como tal aquel esfuerzo realizado por uno o más individuos para cambiar las actividades basadas en las creencias, las percepciones y comportamientos de uno o más personas. Este ejemplo lo podemos llevar a cabo por los medios de comunicación, como es la publicidad, el periodismo, la sociedad, que estos como tal tratan de influir aquel miedo, ya que cuando estas personas o cuando está la situación de la pandemia, esta publicidad hace entender o hacen ver esta pandemia que está pasando por una situación muy fuerte y que las personas tengan miedo, temor a esta situación y no al virus como tal. Ya, los medios se basan en meterle como ese temor a estas personas de lo que está pasando. Exageran como tal esta cuestión, esta situación.
También otro aspecto que podemos hablar es la influencia social o informativa. Esta se basa pues en el deseo de los individuos de ser correctos, ¿sí? De poseer aquellas percepciones adecuadas o certezas del mundo social. Aquí el ejemplo que se llevó a cabo es que un individuo va al banco a hacer cualquier diligencia, le toca hacer una fila, pero en tal fila como tal no existe ese distanciamiento, y en ese momento puede llegar un oficial a recordarle a aquellas personas las normas de bioseguridad y lo importante que es cumplir aquel distanciamiento, estas normas, ¿sí? Para prevenir que haya algún rebrote y que las personas puedan ser afectadas. Estas personas pues cogen de manera adecuada y captan este mensaje, ¿sí? Que este oficial le llevó, y lo comparten con otras personas para que así haya un autocuidado. La influencia social normativa, la definición de esto es una influencia social basada pues en el deseo del individuo de ser aceptado por otras personas. Esto implica como tal el cambiar nuestro comportamiento para adaptarlos a las expectativas de las demás. Un ejemplo de esto podría ser un núcleo social, ¿sí? Violar aquellos protocolos de bioseguridad con el fin de evitar aquellas burlas y señalamientos. Y entonces, como estas personas no cumplen con este protocolo de bioseguridad, esta persona hace lo mismo. Las normas descriptivas explican lo que se debe realizar, el comportamiento que es aprobado y desaprobado en aquella situación dada. Aquí vemos reflejada pues aquellos protocolos de bioseguridad que debemos cumplir. Las normas obligadas son aquellas normas que simplemente indican lo que hace la mayoría de gente en una situación específica. Aquí podemos llevar un ejemplo claro a cabo, que es el momento de presentar alguna síntoma de gripa, debemos aislarnos y ponernos en contacto con la nueva APS o con la APS con la que está la persona. La obediencia es aquella influencia social, ¿sí? De que la persona debe cumplir aquellos protocolos, ¿sí? En esto podríamos poner en la obediencia aquella piquicédula que el gobierno pone, que cumplamos estas medidas de bioseguridad para que sí haya un orden. Y estas personas cumplen con ese protocolo de que cada día existe una cédula diferente para que así haya un completo orden en el mundo. Muchas gracias.